aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amos 8, verso 11. Iglesia del Dios fiel y verdadero, predicando la sana doctrina en medio de los tiempos. Dios le bendiga a todos. Vamos a estar puestos de pie, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Santo sea su nombre. Aleluya. Inmediatamente, rapidito, mis hermanos. Gloria a Dios. Inmediatamente, rapidito, mis hermanos. Vamos a estar puestos de pie. Y abran su Biblia, abran su Biblia. Vamos a 1 Corintios capítulo 14 y leemos el verso 1 y 5, del 1 al 5. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Y a su nombre gloria. ¿Todos lo tienen? 1 Corintios 14 del 1 al 5. Amén. Y leemos la palabra, las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, amado Padre. Señor amado, que ella misma, Señor amado, sea impartiendo, Señor amado, el conocimiento, Padre mío, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Vamos a hablar hoy, a continuar con el estudio del ahora el don de profecía. Gloria a Dios. Ya hablamos de milagros, sanidades, y yo espero que ustedes lo estén entendiendo. Y espero que se le haya grabado mucho, porque si no sería pérdida de tiempo para usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sería pérdida de tiempo para usted. Porque a veces, mis hermanos, a veces no estamos nosotros queriendo como indagar o aprender más. Gloria a Dios. El don de milagro, ¿en qué se basa? Según lo que se dio, no lo que yo conozco, lo que se dio en el estudio. Amén. Ahí está. El don de milagro se caracteriza porque se suspende las leyes naturales. Dios las suspende. El don de sanidad dice dones de sanidad. Sanidad que Dios sana diferentes variedades y clases de enfermedades. Hay enfermedades que son producidas humanamente y son otras producidas ¿por quién? Por los demonios. Gloria a Dios. Hay demonios que tienen a la gente enferma. Entonces el don de sanidad va a todo eso, a toda esa área. El don de fe.
No, pero el don de fe, el don de poder. Vamos a ver si es que están ¿verdad? Estudiando, porque... A ver, siervo, dígame. Es la operación sobrenatural del Espíritu. Ajá, pero que en cómo opera. Opera por la fe tanto del que está impartiendo como del creyente. No, el don, ve que se le ha olvidado. El don de fe es la declaración, con la declaración de la palabra, una declaración de fe. ¿En qué sentido? Usted habla la palabra y es como que Dios mismo la estuviera diciendo. La declaración de la palabra. Y se ve en muchos casos en la Biblia. Que a veces el Señor nada más di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra. Y en muchas ocasiones el Señor hacía la palabra y la persona podía estar lejos y ocurría el milagro. Entonces es la declaración de la palabra. Entonces el que Dios otorga el don de fe, a ver, se va a declarar una palabra por el Espíritu Santo y se va a cumplir en el momento. ¿Ve que no estamos prestando atención? No estamos prestando atención a los estudios. El don de ciencia, ¿en qué se basa? A ver, hermano Morán. El don de ciencia, mis hermanos, en palabras más sencillas, es una porción de la omnisciencia de Dios otorgada al creyente. Y ahí se basa el don de ciencia, es una porción de la omnisciencia de Dios. Ya que Dios no nos puede dar su omnisciencia a plenitud, porque nuestra mente es una mente finita, la de Dios es una mente infinita. Dios puede pensar múltiples pensamientos al mismo tiempo. Usted no, yo no. ¿Cómo así? Dios puede tener una conversación con el hermano y al mismo tiempo con el hermano. Son dos pensamientos diferentes. Dios puede estar hablando en Japón con una persona, escuchar la oración y Dios puede estar prestando atención al clamor de otra persona en otro país al mismo tiempo. La mente de Dios es infinita. ¿Están entendiendo? Dios puede pensar múltiples pensamientos al mismo tiempo. Por eso que la omnisciencia de Dios no nos la puede dar como Él la ve, porque su mente no la soporta. Por eso que Dios la tiene que dar como palabra de ciencia o de sabiduría. ¿Están entendiendo? Es una porción de la omnisciencia de Dios. Si no estamos entendiendo estos estudios, mis hermanos, como le estoy diciendo, el que se está perdiendo el tiempo es usted. Porque más claro de ahí no se puede explicar. Don de ciencia es una otorgación que Dios le otorga a la persona. Una porción de la mente de Dios, de lo que Dios sabe. Dios lo que hace es que, como Dios lo manifiesta, a través de una palabra, Dios le habla a la persona, mira, está pasando esto en tal sitio, o Dios le muestra una visión de tal cosa, de un evento específico. Eso es el don de ciencia. Y a veces la persona escucha más la voz de Dios y a veces ve la persona visión de Dios. Pero, aleluya, ¿están entendiendo? Igual que el don de sabiduría, Dios no puede dar la sabiduría como Dios a uno, imposible. Viene como palabra. ¿Cómo así? A veces escuchamos la voz de Dios en cuanto a instrucciones que debemos de hacer en un momento específico o en una situación que se amerita que Dios intervenga. Amén. Tenemos, mis hermanos, que prestar atención, porque ¿para qué usted pide los dones si no sabe?
Señor, úsame, pero no sabemos ni para qué. Mi hermano, Dios no va a otorgar algo a alguien que la persona no conoce, ni entiende, ni sabe. Imposible. Algo que a usted no ha sido revelado, Dios no se lo va a dar. Es así, Señor, úsame revelaciones, pero yo no sé ni lo que es eso. Dones de revelación está el don de sabiduría, de ciencia y discernimiento de espíritu. Ahí está, dones de revelación está esos tres. Si usted no sabe diferenciar los tres, ahí está el problema. Y mayor de esos tres es el don de sabiduría. Mayor de esos tres. Yo puedo tener el don de ciencia y no tengo don de sabiduría, hay problema. Hay problema porque a veces la omnisciencia de Dios, usted no sabe qué hacer con esa información. Se necesita la sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, aunque esto sea 1 hora o 1 hora y media a la semana, esto es lo que da crecimiento en la iglesia, no son las prédicas. Si usted cree que la prédica usted va a crecer, mis hermanos, usted está equivocado. Porque la prédica es una exhortación al pueblo de dejar ciertas cosas, de acercarse más a Dios, de buscar más a Dios. Por eso a usted no le está enseñando cómo hacerlo. Gloria a Dios. Son estos, porque a veces viene la reprensión y a veces viene el bálsamo. La venda, la cura para la reprensión. ¿Cuál es eso? La enseñarle al pueblo lo que está haciendo mal, corregirlo para que lo haga bien. Es así, entonces Dios reprende, entonces viene el bálsamo y el bálsamo nadie quiere prestarle atención. Gloria a Dios. Si Dios dice que, un ejemplo, la incredulidad es pecado, o hay incredulidad, Dios trae el bálsamo e enseña al pueblo lo que es, qué es lo que es la incredulidad para que no lo vuelva a hacer. Porque se puede predicar de incredulidad, pero no se está enseñando cómo salir de la incredulidad. Ahora, estos estudios es para eso, para que usted no lo vuelva a hacer. Pero si a usted no les importa esto, mis hermanos, usted va a quedar en el mismo nivel como usted está y Dios siempre lo va a seguir reprendiendo a usted. Es así, mis hermanos. Entonces, en estos estudios son los que usted tiene que concentrarse la semana entera. Porque esto es con esto que usted se edifica, no con otra cosa. Predicación, mis hermanos. Dios se mueve, Dios me habló, me quebrantó, pero hasta ahí llegué. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Ahí viene la enseñanza. Esto, y te irá bien. Ahora, don de profecía. Es el tema de hoy. Escriban, tengan su papel, su cuaderno, lo que sea, mis hermanos, pero nadie aprende solamente con mirar. A su nombre sea toda la gloria. Cristo vive, Cristo vive. Nadie aprende solamente con mirar. Nadie es un superdotado, mis hermanos. Si usted aprende nada más con mirar, gloria a Dios. Pero nosotros somos seres humanos que nosotros se nos olvida la cosa. Ahorita se acaba este estudio, a los 15 minutos que se acaba el estudio, a usted se le olvidó todo lo que se estudió aquí, se lo estoy diciendo. Y eso está mal. A eso que Jesús se refería, que la semilla cae en el camino. ¿Y que viene la savia del cielo y se la lleva? A eso que Jesús se refiere. Usted sale de aquí, después de los 15 minutos que se dio el estudio bíblico. Viene Satanás, se lo sacó del corazón y usted se le olvidó lo que se habló aquí. Y eso es lo que está pasando. La semilla cae y no lo guardamos ni ponemos cabeza y viene el enemigo y nos lo quita. Y después ni nos acordamos de qué se habló ni nada. Y eso pasa hasta con la prédica. Entonces la palabra nos está siendo atesorada. Amén. Don de profecía. El significado de la palabra griega
en el Nuevo Testamento de la palabra profecía se escribe profetía. Profetía. P-R-O-P-H-E-T-I-A. Profetía. P-R-O-P-H-E-T-E-I-A. Profetía. P-H, esa P-H-E-T-I-A. Profetía. ¿Qué significa profecía? ¿Qué es profecía? Es declaración ungida e inspirada. Declaración ungida e inspirada. En el griego la palabra profecía significa el que habla en el nombre de otro. En hebreo la palabra significa manar como una fuente. Voy a repetirlo otra vez. Pero es para ver si ustedes están escribiendo, porque la gente cree que con mirada van a aprender. El significado de la palabra griega usada en el Nuevo Testamento, profetía, ya yo lo deletré, traducida profecía, es declaración ungida e inspirada. En el griego la palabra profecía significa el que habla en nombre de otro. En hebreo la palabra significa manar como una fuente. ¿Lo tienen ya? Manar como una fuente. En griego el que profetiza habla en el nombre de ¿quién? De Dios. En hebreo el que profetiza es como si fuera una fuente que sale palabra y palabra, palabra, inagotable por el Espíritu. ¿Lo tienen? ¿Cómo? Profetía. El que habla en el nombre de otro. En hebreo la palabra significa manar como una fuente. Manar como una fuente. La profecía ha venido a estar asociada con la predicación. Gloria a Dios. Pero el don de profecía, como dice 1 Corintios 12, 14, es la declaración ungida e inspirada. Aunque pudiera haber predicción. Mis hermanos, pues lo repito otra vez, yo creo que se lo leí mal. La palabra profecía ha venido a estar asociada con la predicción. No es predicción. Pero el don de profecía en 1 Corintios 12, 14 declara, es la declaración ungida e inspirada. ¿Están entendiendo? ¿Y lo están escribiendo? Aunque pudiera haber predicción, la naturaleza del don, escúchelo claro, la naturaleza del don no es para predecir, sino más bien para edificación, exhortación y consolación. En otras palabras, el que profetiza, como dice 1 Corintios 14, que ya lo leímos, en el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía se basa en estas tres áreas. El que profetiza y habla otra cosa que no sea edificación, que no sea exhortación y que no sea consolación, eso no es profecía. La profecía no es para predecir, es para exhortar, consolar y para edificar. Amén. Esa es la profecía. Por eso que si usted no conoce esto, viene cualquier charlatán, cualquier hijo del diablo, cualquier mequetrefe, a hablar de que de parte de Dios. Y usted que es conocedor de la Biblia, va a poder distinguir si esa profecía es de Dios o no es de Dios.
¿Por qué? Porque no está edificando, no está consolando, no está exhortando. Amén. Gloria a Dios. No, ya eso, ya eso es otro don que de los 9, ese se lo agregaron. El don de sospecha. Gloria a Dios. Pero el de profecía, ¿están entendiendo? Si alguien profetiza, que Dios lo use en profecía, aquí hay hermanas que Dios use en profecía. Porque dice la Biblia, profetiza y los demás juzguen. ¿Qué es juzgar? Ver si es Dios que está hablando, la emoción del hombre, o es bíblico lo que se está predicando, lo que se está hablando. La profecía. Amén. Entonces la profecía siempre va a estar basada en esas 3 áreas. Edificación. Dios me está poniendo a hablar para edificar a alguien. Dios me está poniendo a profetizar para exhortar a alguien. Dios me está poniendo a profetizar para consolar a alguien. Amén. Esa es la profecía. Exhortación, ¿qué es? Yo exhorto a los hermanos ¿a qué? A que hagan lo bueno, a que no hagan lo malo. Yo exhorto. ¿Están entendiendo? Ahora, porque para reprender pecado y para estar que insultando y diciendo cuántas cosas, eso no es el don de profecía. ¿Están entendiendo? Eso se llama don humano, don de hombre, don de enojo. Amén. 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 No, porque hay momentos que viene el Espíritu Santo, porque dice que es el Espíritu y uno. El Espíritu Santo, digamos, en este momento un ejemplo, Dios ve los corazones de todas las personas y Dios ve que esa persona necesita exhortación ahora. Te va a inquietar a ti y tú vas a decir, no, Señor, porque el Espíritu no te obliga a que tú lo hagas. Ese que se somete al profeta. No, Señor, yo no quiero hacerlo. Mira, fulano está en eso, háblale. No. Ve que el Espíritu Santo se somete a tu decisión, no lo va a hacer, no lo voy a hacer. Pero después tú recibes la represión después. Ve que entonces no es, Dios quiere que seas tú que le diga, Dios te va a dar la palabra, tú la hablas, pero ve que la persona necesita en ese momento consolación. Soy yo el que determino si lo hago o no lo hago, porque el Espíritu no me obliga a hacerlo, se somete a mi cosa, pero si usted no lo hace en el momento y esa persona viene el diablo y se lo lleva al mundo porque usted se retuvo en ese momento de hablar y la persona se va, usted va a ser culpable. Amén. Ya no hay respaldo.
Porque el hermano, por ejemplo, no es malo que usted se lo diga al pastor. No es malo. Y otra persona usted sabe que es espiritual, pero usted dice a todo el mundo. Y personas que a veces no retienen el secreto ni nada y son más chismosos que otra cosa. Mira, eso daña el mover de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios después? No te usen profecía. Amén. Ah, que Dios disciplina. Mira Abraham, un ejemplo, Abraham se llevó de Sara, que Dios me ha hecho estéril, que vamos, coge a Agar, vamos a tener para que tú tengas un hijo. Oye, se salió de la voluntad de Dios, hizo un lío con todo eso, que Dios tuvo que intervenir, resolver el problema y puso a Abraham 10 años de disciplina. Que más nunca Abraham escuchó la voz de Dios por 10 años, 13 años, perdón. ¿Qué usted cree? ¿Que Dios no hace lo mismo? Usted habla y usted no quiere hablar de parte de Dios y que después pase el problema y viene un problema y que usted, no, porque Señor me da miedo, no quiero hablar. Dios usa a otro, pero Dios te pone en disciplina y que Dios siente a Dios, ya Dios no te usa. Tú puedes orar y ayunar, tú puedes leer la Biblia, pero Dios te tiene en una disciplina, no se sabe cuánto tiempo, que no vas a escuchar la voz de Dios. Y esa es una disciplina mucho más fuerte. Señor, háblame. Silencio por todos lados. Entonces, Dios disciplina y esa es una de las disciplinas más fuertes. A veces Dios reprende, a veces Dios coge a uno y lo extrae en la pared, pero esa es la peor. Esa es la peor. Habla, no quiero hablar. Habla, no quiero hablar. Y eso, que ya tengo misericordia con 2 o 3 aquí con eso. Que a la próxima, disciplina. Hay disciplina para la persona que no quiere hablar de parte de Dios. Ya el Señor se cansó de eso. Disciplina viene. Escúchenlo claro, disciplina viene. Señor, ¿por qué no me habla, Señor? Ya tú sabes por qué no te habla. Dígame, hermana Brenda. No, es que si Dios te dice que hable, olvídate del pueblo. Olvídate el pueblo no puede impedir lo que Dios está poniendo en mi boca. Ahora, si usted es la persona que se mueve porque el pueblo se mueve, usted está fracasado. Está fracasado, porque el pueblo a mí no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Lo que Dios me ha puesto a mí que haga. ¿Están entendiendo? Ese fue el fracaso de Moisés y va a ser el fracaso de muchos que se lleva del pueblo. Porque mire, mi hermano, Dios es un Dios de orden. Que el pueblo está contento, vamos a entender la prédica 2 horas. Mis hermanos, eso no es de Dios. Que el pueblo está triste, voy a cortar la prédica, eso no es de Dios. ¿Están entendiendo? Porque a veces el pueblo que va a ser el termómetro del predicador. Señor, reprenda al diablo. Señor, reprenda al diablo con eso. El pueblo está triste, déjame yo hay que suavizar el mensaje. Mire, mis hermanos. Entonces, el problema lo va a tener yo con Dios, no con el pueblo. Entonces, queremos estar suavizando la cosa porque el pueblo está con la cara así, que parece más seco que un limón, o la cara como una pasa. Mi hermano, no podemos. A ver, hermano José. Cada profecía que Dios le da al hombre, Dios respalda esa profecía. Amén. Donde sea, un pueblo grande, un pueblo pequeño,
Es que si Dios la da, Dios va a respaldar. Ahora, el asunto es que si no fue Dios que habló, ahí está el problema. Lo que Dios habla, respalda. Y Dios da a entender que fue Dios que habló. Ahora, mis hermanos, el don de profecía es para edificación, exhortación y consolación. Ese es el don de profecía. Fuera de ahí no es profecía. La pregunta dejamos para último, tenemos que avanzar. Amén. Perdón, hermano, pero hay que seguir avanzando. Bueno, usted mismo, bueno, lo que Dios ha usado aquí en profecía, usted nada más escuche. A veces que Dios le ha hablado a personas palabras de consolación porque está pasando una prueba y ahora mismo le está orando a Dios. Dios no escucha la voz de Dios por ningún lado. Entonces viene Dios en el momento y le habla. Mira, yo estoy contigo. Yo sé que tú estás pasando tal problema. No te olvides, yo no me he olvidado de ti. Mira, sigue batallando que tú vas a tener la victoria. Eso es palabra de consolación. Palabra de edificación. Mi hermano, a veces viene una palabra, oye, que te edifica. De parte de Dios, una palabra que tú en el momento no entendías algo. Mi hermano, no entendía algo. Y a veces viene esa palabra de profecía. Y Dios te hace como entender y a veces tú sales de ahí edificado con algo que Dios te ha hablado. Y exhortación es lo mismo. Mira, no peque más. No haga lo malo. Va a venir así, la profecía. Ahora, el don de profecía en su operación equivale a los dones de lengua e interpretación combinado. Primera de Corintios 14, 5 lo dice claro. Así quisiera que todo hablase en lengua, más que profeticéis, porque mayor es que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete. Cuando el que habla en lenguas aparece un intérprete y los dos se combinan, eso se convierte en profecía. En forma de una ecuación teológica sería lenguas más interpretación y equivale a profecía. Amén. Como todos los demás dones es sobrenatural, es el hablar como el Espíritu nos dé que hablemos, no en lengua extraña, sino en el idioma conocido. La importancia de este don indica por el hecho de que es mencionado 22 veces en los capítulos del 11 al 14 de Primera de Corintios. Es un don general, el cual todos podemos tener. Primera de Corintios 14, 31. Todos pueden profetizar. Porque podéis profetizar todos, ¿ve? Uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, esto es un don que todos lo pueden tener. No está limitado a un grupito, sino que toda la iglesia lo puede tener. Amén. Pero por cuanto es general este don, Pablo ofreció varias instrucciones en cuanto a su operación, y usted lo ve en 1 Corintios 14, del 29 al 33, que el que profetice sea por uno o dos, por dos o tres. Se limita, uno por uno, no tres al mismo tiempo, no cuatro al mismo tiempo, no. Para uno profetizar, si otra persona Dios lo va a usar en profecía, que se calle y espere que termine la primera persona. Entonces ahí continúa el segundo y después la tercera persona. Y dice, y los demás juzguen. Porque no todo lo que dice que pío, que va a caer lluvia del cielo, no es de Dios, mío. Entonces tenemos que analizar la profecía porque la Biblia nos manda. No todo diga que hablaba que fue Dios que habló. Mis hermanos, tenemos que ser tardos para actuar. Y tenemos que ser, mira, pronto para oír. Porque el que profetiza tenemos que analizar si es bíblico,
Si está en esas tres ramas, exhortación, edificación y consolación, si no está en esas tres ramas y no está en la Biblia, mis hermanos, eso no es profecía. Y la profecía tampoco es adivinación. Amén. No es adivinación tampoco. Todos podemos profetizar. Eso es un don general que toda la iglesia puede tener, puede pedírselo y Dios se lo puede otorgar. Amén. Ahora, tenemos aquí varios puntos que tienen que anotar. Ideas erróneas respecto al don de profecía. Y escríbanlo, porque si ustedes conocen estos 6 puntos, van a saber que esto no es parte de Dios. Ideas erróneas con respecto al don de profecía. Primer punto. El don de profecía no debe ser confundido con el cargo o el oficio o ministerio del profeta. El que profetiza no es profeta. ¿Están entendiendo? No es el ministerio. El don de profecía no debe ser confundido con el ministerio del don de profeta, ¿cómo se llama? El ministerio de profeta. Pablo dice que todos pueden profetizar, pero también dice en Efesios del 4, del 8 al 12, que Cristo dio a uno plenamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que no es para todos, es para ciertas personas que Dios escoge. Cristo da los ministerios y el Espíritu Santo da los dones. Amén. Cristo es el que da el ministerio de profeta, no es el Espíritu Santo. Ambos, el oficio y la manifestación espiritual, son llamados dones. Porque subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hablando de Cristo. ¿Y cuáles son esos dones? Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Esos también se le llaman dones, pero eso lo da Cristo. Y Cristo no se lo da a todo el mundo, porque no toda la iglesia va a ser pastor, no toda la iglesia va a ser evangelista, no toda la iglesia va a ser apóstol, no toda la iglesia va a ser maestro. Porque si todos fueran pastores, ¿dónde están los miembros? Si todos fueran evangelistas, ¿dónde están los miembros? ¿Están entendiendo? Es del pueblo Dios escoge a ciertas personas para el trabajo, para la obra del ministerio. Amén. Y el profeta es una obra para el ministerio. Pero debemos comprender que los oficios son los dones de Cristo, hablando del ministerio. De Cristo a la iglesia, mientras que el otro don del Espíritu Santo es para los creyentes individual. ¿Están entendiendo? El primer error, el que profetiza de parte de Dios no es profeta. ¿Están entendiendo? Dios no le ha llamado a profeta. Tenemos que entender eso claro. No es profeta, está siendo usado por el don. Amén. Es para todos los creyentes individuales. Por ejemplo, para mí, para el hermano, para la hermana, todos lo podemos tener. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, la persona que está siendo usado en el don de profecía no es profeta. Porque Jesucristo no lo ha llamado a ser profeta, sino que el Espíritu Santo otorgó ese don para profetizar nada más. No es un ministerio. Y ese es el error de muchos, que creen, yo profetizo, soy profeta. No. Amén. El don de profecía, 1 Corintios 12:10, declaración ungida e inspirada, es para todos los creyentes, pero el cargo o el ministerio de profeta es otra cosa, es para algunos. Para ser profeta se necesita algo más que el don de profecía. Se necesita algo más que el don de profecía. ¿Están entendiendo? Porque si después yo le hago preguntas después y todavía no entienden, mis hermanos, y no quieren hacer preguntas, háganlas.
También ahí que yo voy a ver. Ahí que yo voy a entrar. Primero estamos haciendo la diferencia. El que profetiza no es profeta. Ahora, el profeta conlleva más que profecía, que eso es lo que vamos a ver. Gloria a Dios. En Hechos 21, del 8 al 11, ahí vamos a ver un caso. Hallamos una diferencia. En este pasaje se nos dice que Pablo y sus compañeros llegaron a la ciudad de Cesarea, donde fueron recibidos por Felipe, que tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. El verso siguiente dice que parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Entonces sigue una descripción detallada de una profecía dada por este profeta, en el cual acción o ilustre dicha profecía concerniente al futuro de Pablo. Las hijas de Felipe tenían el don de profecía, profetizaban, pero Agabo era profeta. Al mismo tiempo que tenía el don sencillo de profecía, como las hijas de Felipe, también tenía otros dones de profeta dado por Cristo. Y además tenía otros dones del Espíritu Santo, como el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. Sabemos que para estos ministerios hay un llamamiento específico, mientras que para el ejercicio del don de profecía del Espíritu Santo no hay llamamiento, pues todos pueden profetizar. En otras palabras, el profeta no se limita a profetizar solamente. Dios le otorga el don de ciencia, Dios le otorga el don de sabiduría, anda con los dones anda con los 3 dones de revelación y el de profecía. Tiene más de un solo don. El que es profeta tiene el don de ciencia, tiene el don de sabiduría, tiene el don de discernimiento de espíritu y también el don de profecía. Y a veces se manifiestan ciertos milagros, pueden tener el don de fe también. Están viendo que el ministerio no... El profeta, Dios lo usa en un área mucho mayor que el que profetiza. Amén. ¿Está entendiendo, hermana Stephanie? Es más un ministerio. Es llamado por Dios y Dios lo va a usar en ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu y en el don de profecía. El don de ciencia, el don de sabiduría, el discernimiento de espíritu, a veces, no siempre, el don de fe y el don de profecía. En el Antiguo Testamento se veían el profeta que Dios lo usaba en esa dimensión. En esa dimensión, porque era la voz de Dios para el pueblo en ese entonces. Y Dios no solamente profetizaba, sino que Dios le revelaba, Dios le mostraba, mire mis hermanos, muchas cosas. Ahora el que profetiza, ve que no es profeta. Claro. Una de las cosas que usted ve más en la Biblia es como Dios usa a la mujer. Dios siempre en la Biblia, usted ve que Dios siempre a la mujer la usa como profetiza. Ahora sí, Dios lo llama. Puede ser, pero no como siempre. No son siempre todas las mujeres profetas, ¿entiende? Pero en la Biblia usted va a encontrar que Dios usa a las mujeres más como profetiza. En todos los capítulos que he leído, siempre Dios usa a las mujeres como profetiza. En la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, es algo que Dios siempre, inclusive en las iglesias, a veces cuando Dios usa una mujer, lo usa en profecía. O lo llama profecía, prácticamente. Eso es algo como que Dios tiene con las mujeres, cuanto a profetizar. Pero eso usted lo ve en la Biblia. La Débora, ¿qué era? Profetiza. Hubieron muchas profetizas en la Biblia. Que Dios usa a las mujeres más en esa área.
Pero yo no he visto ahora, ejerciendo ministerio así en el Antiguo Testamento, a una mujer como profeta. No la he visto todavía. En el Antiguo Testamento. Porque siempre que los profetas hablaban, siempre quedaba un récord de lo que el profeta dijo, de todo lo que él ha hecho por favor del pueblo. Siempre queda como escrito. No, entonces yo no he encontrado algo así. Como un ministerio así como de Isaías, Ezequiel, Daniel en una mujer. Todavía no lo he visto así en la Biblia. Aunque se menciona acaso, pero no es para un trabajo mayor. Usted tiene que entender que cuando más capítulos se le habla de un tema, es de más importancia. ¿Están entendiendo? Si Dios habla de pecado y el pecado coge 10 capítulos en un libro, es porque ese tema para Dios es más importante. Amén. Gloria a Dios. Aunque se mencionan casos, pero no es que hicieron un trabajo como lo hicieron los profetas grandes. Se menciona, pero no como un caso de profeta grande. Ahora, mis hermanos, la revelación de cosas ocultas y futuras es dada al profeta. ¿Están entendiendo? Revelación, escuche, de cosas ocultas y futuras es dada al profeta. Mientras que el don de profecía más bien está limitado al consuelo, a la exhortación y a la edificación. 1 Corintios 14:13. Que alguien venga con profecía de que decirme cosas ocultas y sin tener llamado de profeta, eso no es de Dios. ¿Están entendiendo? Que alguien se levante y que profetizarme y que decirme cosas ocultas. De que predicción de futuro y cosas así. En el don con el don de profecía, eso no es de Dios. ¿Qué pasó, hermano Morán? ¿Me dice algo? Porque la revelación de cosas ocultas y futuras es dada al que tiene el ministerio de profeta. ¿Están entendiendo? Pero el Señor me revela algo de oculto, eso no es don de, entonces eso se llama don de ciencia, no de profecía. Porque hay personas que tienen el don de ciencia, pero eso no es profecía. Es que Dios le está revelando algo. Hay que hacer diferencia entre lo que es uno y el otro. Amén. ¿Te entiendo todo? Bueno, Natalia, ¿alguna pregunta? ¿Me entiende? ¿Todo bien entonces? Porque si usted está pidiendo, Señor, úsame en profecía creyendo que son revelación de cosas ocultas y otra cosa, pues ese no es el don, ese no es el don. Tú lo que estás pidiendo, Señor, dame el ministerio de profeta. Y eso Dios lo da a quien Él quiere, no al que se lo pida. Le hace una cosa más sencilla. Todo lo que el Señor ha llamado a pastorado, usted le pregunta, ellos no quieren ser pastores. Amén. El oficio del ministerio del profeta, desde luego, incluye el don de profecía, pero este don no hace a uno profeta, en el amplio sentido de la palabra. Si Dios me dio el don de profecía, a mí no me hace profeta. Amén. Y el que lo tenga aquí en la iglesia y se cree profeta, corríjase eso, porque usted Dios lo está usando nada más en el don de profecía. Porque Jesucristo no lo ha llamado a usted a profeta. Amén. ¿Ministerio de quién? Bueno, ya lo voy a explicar otra vez. El don de profeta, no, el ministerio de profeta, Dios lo usa más allá del don de profecía. Dios lo usa en el don de ciencia, en los 3 dones de revelaciones, Dios lo usa. A veces en el don de fe. Y el profeta se le es dado las revelaciones ocultas y futuras. Es dada al profeta. Amén. Por eso que podemos ver en Hechos 21, cuando habla del
Eso es lo que nosotros ya lo hablamos ahí. Ahí vemos, Dios lo usa al profeta. El que tiene llamado ministerio de profeta. No sé si en este tiempo no se ve bien mucho ese ministerio. Pero Dios lo usa en esas dimensiones. No solamente a profetizar. Ahora, las hermanas y el hermano que Dios lo usa aquí en profecía, eso no quiere decir que usted tenga el ministerio de profeta. Porque usted va a caer un error bien grande. Porque los ministerios, mire, el que tiene llamado al ministerio, siempre va a tener una experiencia con Cristo. Cristo se le va a manifestar y lo va a hacer el llamado. Y después cuando va a salir ya al ministerio, se le manifiesta otra vez y le da la luz verde. Está preparado, vete a la obra del ministerio. Yo he tenido experiencia con Cristo en cuanto al ministerio. Yo sé que cada quien aquí, el que tiene llamado al ministerio, tiene una experiencia con Cristo. Desde que yo me convertí hasta ahora, el Señor se me ha manifestado. Y la última que se me ha manifestado a mí es que me ha llevado al tercer cielo a decirme, cuando Él me llevó al tercer cielo, que Él se sentó en una mesa, en una silla, y que me llamó, y que cogió la Biblia y la comenzó a hojear, y que me decía a mí, ¿tú ves este libro? Sí, Señor. Muchos pastores no la quieren predicar, no la quieren enseñar. Así me dijo el Señor. Y a ti te va a tocar hacer eso. Ve que hay un trato del Señor Jesús al llamado al ministerio. Gloria a Dios. Así que cualquiera que sea el ministerio que el Señor lo llame, usted va a tener una experiencia tarde o temprano con el Señor que lo llamó al ministerio. Porque si conmigo lo ha hecho, yo sé que con muchos lo va a hacer. Con el pastor tiene su experiencia con el Señor. Yo tengo las mías. Y varias veces el Señor me ha llevado al tercer cielo. Y una de mis recién convertidas, el Señor me enseñó lo que era un ayuno. El ayuno del Señor, que no todo el mundo lo quiere hacer. Lo que es el ayuno de Él. Él me lo enseñó allá arriba. Lo que es un ayuno. Cosa que yo ni sabía lo que era eso. De todas las manifestaciones del Señor Jesús, mis hermanos, que yo he tenido, gloria a Dios, ha sido cuanto a la hora del ministerio. Amén. Y el que tiene llamado a profeta, Dios se le va a revelar y le va a decir, mira, yo te voy a usar como profeta. Amén. Porque Él es el que da los ministerios. Y si usted no ha tenido esa experiencia de que voy a ser profeta, entonces usted no se mete en esa área. Si Dios me usa en profecía, quédese en eso. Qué bonito se ve así. Amén. Mis hermanos, cada quien va a tener tiene una experiencia en cuanto al ministerio, Dios se le revela, porque Él es el que lo da. Y Dios se manifiesta para darle la confirmación de que Dios lo está llamando. Jesucristo lo llama. Amén. Ahora, segundo punto, ya vimos el primer punto, que el que Dios lo usa en el don de profecía no es profeta. Hay una diferencia. Ese fue el primer punto. Segundo punto, el don de profecía del Espíritu Santo no debe ser confundido con la predicción. El profetizar según el don del Espíritu Santo no es predecir, sino simplemente hablar para provechos de otros. Sin el ejercicio del don de profecía, alguna verdad oculta fuere revelada, no es necesariamente por el don de profecía, sino por el don de palabra de conocimiento o el don de ciencia, operando conjuntamente con el don de profecía. Vamos a verlo, lo que dice, lo dice en 1 Corintios 14, que si algún incrédulo entra y todo profetiza, dice que por todo es convencido, por todo es juzgado, aún lo oculto del corazón sale a la luz y la persona me va a decir que Dios está en medio de su pueblo. Ahí ve el don de profecía juntamente con el don de ciencia, porque lo oculto del corazón salió a la luz. Amén. A veces la profecía se manifiesta el don de ciencia. Si alguien profetiza y Dios le revela algo oculto, es porque el don de ciencia está operando junto con el de profecía. Pero eso a usted no lo hace profeta.
Y a veces el que profetiza también Dios le otorga el don de ciencia. A veces, no siempre. Amén. Otro ejemplo, Lucas del 1, del 46 al 55. Uno. 46 al 55. Aquí vemos, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque has mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grande cosa el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proeza con su brazo, esparció a los soberbios con el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. Amén. Aquí vemos como el don de profecía se manifiesta. Ese es el segundo punto, ya lo tienen. El don de profecía no se puede confundir, no es equivalente a predicción. Amén. No puede ser confundido con la predicción. Tercer punto, el don de profecía. El propósito de este don de profecía es para edificación, exhortación y consolación. Amén. Este don no es para gobernar u obligar a la gente en determinado sentido. El profeta Agabo predijo una sequía, pero no dijo lo que había que hacer. Fue la iglesia la que decidió enviar ofrenda a los hermanos afectados. También este profeta predijo el arresto de Pablo en Jerusalén, pero no le dijo lo que tenía que hacer. Amén. Pablo no negó, ni siquiera dudó de la autenticidad de esta predicción, pero tomó su propia decisión. Dios te puede profetizar. Amén. Pero la decisión la toma uno. La exhortación, la consolación y la edificación, Dios me la puede dar a través de una palabra de profecía. Pero soy yo el que tengo que tomar acción. Porque a mí Dios no me va a decir lo que tengo que hacer. Dios me advierte y me dice. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Es uno. El profeta Agabo le dijo a Pablo lo que va a pasar en Jerusalén, pero Pablo tomó su decisión de ir allá. Amén. También predijo de una sequía que venía. Si Dios habla de una sequía, ¿cuál es la actitud de la iglesia? Mira, Dios está hablando que viene hambruna, que viene problema. Si Dios me está diciendo que viene hambruna, ¿cuál es mi actitud? Bueno, vamos a prepararnos para que cuando venga el tiempo de sequía no nos afecte. No, que Dios habla, Dios va a respaldar. Así hay muchos que piensan así. Que Dios habló que viene sequía, pero a veces Dios espera una acción del pueblo. No, que Dios, como Dios predijo sequía, Dios me va a suplir también. Bueno, ahí hay problema. Porque a José Dios le dio la interpretación de lo que venía por 14 años. Y José tuvo que tomar, y José fue el que tomó la decisión. Le dijo lo que había que hacer. Dios mostró lo que venía, pero el pueblo es el que tiene que actuar. Amén. No, que Dios dice que viene el problema, que viene esto y lo otro, pero que es usted que tiene que tomar carta en el asunto después. Amén, porque Dios puede hablar, pero es usted que tiene que tomar la acción, la decisión. Amén. Gloria a Dios. Hoy día hay muchos que dicen ser profetas, o que profetizan, y presumen de ese don para estar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Separarse de su esposo o de su esposa, separarse de su iglesia, no pagar sus diezmos, criticar al pastor, formar grupitos, reunirse
a espalda de la iglesia y del pastor por hogares y cuevas, dicen que para ayunar y orar o vigilar. ¿Es así? Eso está pasando en estos días. Esto está pasando en estos días. Profetas que se creen profetas, oiga, separando matrimonio. Que esa no es la mujer tuya, es otra que Dios te tiene. Separando matrimonio, oiga. O separando al esposo de la esposa. Aún diciendo, sal de esta iglesia, que esta iglesia a ti no te conviene. Mano, hay gente que ha profetizado a otros así, mira, Dios me dice que este no es tu lugar. Tú sabes que esto no es de Dios, vete para otra iglesia. Oye, profetizándole que se salga de la iglesia. También le dice, oye, que no diezmen, que no hagan ofrenda, no den nada, no hagan nada para Dios. Que el pastor lo que quiere hacerse rico. Oye, hay gente que profetizan así. Bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, te está diciendo esas cosas. Mi hermano, por el que está profetizando así, no lo dice públicamente. Se lo lleva a la parte de atrás, se lo lleva allá afuera, se lo lleva a una cueva, se lo lleva. Porque el que profetiza así, no lo hace públicamente. Tiene que hacerlo escondida, obligado tiene que hacerlo escondida. Y así que se causan las divisiones también. A escondidas que lo hacen. Todo el que profetiza así, mira que Dios me reveló, pero ven para acá, que tengo que decirte lo que Dios me mostró. Y se lo llevan quién sabe para dónde, para que nadie lo escuche. Cuando Dios habla, Dios lo hace públicamente y Dios no tiene que hacerlo a escondida de nadie. Amén. Ven fulano que Dios me habló, pero ven para acá, que tengo que decírtelo aquí, que nadie lo escuche. Se va a reprender al diablo. Entonces el diablo me quiere sacar a mí para meterme cizaña y meterme cosas. Y gloria a Dios. También, oye, para criticar al pastor. Ahí hay muchos que lo hacen aquí también. Que se acaba el culto y van por las calles, hasta por teléfono. Mira ese mensaje, mira, a mí no me gustó. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. A mí Dios me da confirmación que eso no es de Dios. Oye, profetiza. Mis hermanos, pero lo hacen así, se cogen un grupito y se comienzan y se basa el tema de criticando al pastor. Y hay grupitos, no se crean que hay grupitos en eso. Se acaba el culto y usted lo ve hablando afuera, o hablando en su casa, o llamándose por teléfono, para hablar mal del mensaje, y para decir que yo me soñé que esto no es de Dios. No, ustedes saben lo que vamos a hacer, que aquí pasa eso, aquí pasa, mis hermanos. Lo que pasa es que estamos ciegos a eso. Estamos ciegos porque ya Dios ha hablado, ha dicho, mis hermanos, y ha hablado de cuanto a todo eso. Y si Dios lo está hablando es porque lo hay oculto y todavía se sigue haciendo oculto. También forman grupitos y a reunirse a espaldas de la iglesia y del pastor. Oiga, grupitos por los hogares. A veces se meten en cueva. Vamos a aquel monte de, oye, a monte a coger 20 días de ayuno allá arriba. No le dicen a la iglesia, no le dicen al pastor, no le dicen a nadie. Y allá arriba comienzan el diablo a hablar profecía falsa y salen de ahí más endemoniados que otra cosa. Porque lo hacen a espalda del pastor, a espalda de la iglesia. Fulano, ¿dónde está? No, el fulano desapareció, no sé, a mí ni me ha dicho para dónde fue. Fulano se metió 40 días de ayuno en un monte con 3 gente más. Y después de los 40 días aparece en la iglesia. Pero fulano, ¿dónde tú estabas? No, yo estaba retirado 40 días. Y vienen con más de ahí. Ya yo vengo con revelación, ya yo vengo, mira, hasta con ministerio. No, y me dice, ya Dios me dio una nueva revelación que no está en la Biblia. ¿Y qué te crees? Así que pasa. Así han pasado las falsa doctrina que se manifiesten así, o escuchando la doctrina de demonios. En la desobediencia, que usted se voy a coger ayuno en desobediencia, mis hermanos. Si usted va a coger 10 días de ayuno, sin notificarle a la iglesia a nadie, usted hacerlo porque usted se cree un chivo sin ley. Que usted se cree que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, que no, yo tengo que ayunar 10 días y lo voy a hacer yo solo. Ni le cuento al pastor, ni le cuento a los diáconos, ni le cuento a la iglesia, me desaparecí.
Y la iglesia, y fulano, no sabemos, pastor. Fulano metió un ayuno. Oye, en desobediencia. ¿Y usted cree que Dios va a darle el visto bueno a ese ayuno? Ahí es lo que se va a meter demonio, hermano. Donde hay desobediencia se mete el diablo. Las manifestaciones que él va a recibir son de demonios, disfrazados de ángeles de luz. Mis hermanos, porque Dios es un Dios de orden. El desorden que hacemos aquí nosotros, eso Dios no lo respalda. El desorden que se pasa a veces en las iglesias, Dios no lo respalda. Amén. Dios no respalda el desorden, Dios pone orden. Mis hermanos, en Dios hay orden. Si en el orden, mira, pastor, voy a ayunar 10 días, ayúdame. No voy a venir por 10 días. Amén. Ya está el visto bueno del pastor, ya hay un respaldo. Dios, entonces, ese ayuno Dios lo acepta. Y la iglesia sabe que usted está metido en eso. Gloria a Dios. Pero todo lo que se hace oculta, escondida, no es de Dios. Entendamos eso, no es de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver si lo terminamos rápido, porque ya no hay mucho tiempo. El don de profecía, el cuarto punto, no debe ser confundido con la predicación. En la verdadera y ungida predicación, la mente natural es operada por el Espíritu. En la verdadera profecía, la mente del Espíritu habla por medio de los órganos vocales. En otras palabras, cuando uno está predicando, no se puede confundir que predica con el don de profecía. Porque Dios está trayendo a tu mente lo que tú tienes que hablar. La predicación. Ahora, el don de profecía, Dios usa tu garganta, no eres tú. La garganta tuya habla sola. La boca tuya se mueve sola. Dios está usando el órgano. No tu mente, es el órgano. A veces tú estás hablando, a veces tú ves que tu boca se mueve sola, pero Señor, mi boca está hablando sola, en mi mente diciendo, pero Señor. Y yo sé que es Dios que está usando la boca. Porque a mí me ha pasado, yo no sé si aquí a las hermanas le ha pasado lo que profetizan, pero a mí sí. Que Dios toma el control de la boca de uno y ya como que uno mismo se da cuenta que ya yo perdí el control de la boca, la boca se está moviendo sola. Yo sé que es Dios que lo está haciendo. No se puede confundir con la predicación. Amén. Además, la profecía no puede tomar el lugar de la palabra escrita. ¿Están entendiendo? Hay profecía. La profecía no puede tomar el lugar de esto. Ya toda la profecía y la inspiración de Dios ya ha sido revelada. De que profecía nueva, que cosa, de que para añadir a la Biblia, eso no es profecía. La profecía siempre va a hablar conforme a lo que está aquí. No hay una nueva revelación en la profecía. Porque hay gente que forman doctrina de profecía, mis hermanos. Eso es increíble. Eso es increíble, mis hermanos. Personas que ellos mismos se ponen ataduras, que no tienen que ponerse. Mis hermanos, hay hermanos. Un ejemplo, hay una hermana, hace mucho. Mi hermana, que parece que se arreglaba mucho el pelo. Se arreglaba mucho el pelo. Y como tenía el pelo lacio, y salió ya de tener su pelo arreglado, humilló a la otra persona que no lo tenía así. Y el Señor lo reprendió. Pero ella misma se puso atadura. Me amarro el pelo y nunca me lo suelto más. Ya se formó atadura esa persona misma, que la Biblia no lo manda a hacer. Basado a una represión, basado a una profecía. Porque el Señor no quiere humillar a la persona por mi pelo. Me amarro mi pelo y no me lo suelto más. Eso fue lo que el Señor me dijo. Usted mismo se está poniendo atadura. Entonces está formando doctrina basada en una profecía. Otra cosa que a veces que usted los zapatos rojos le infla a usted. Y usted se lo pone, cada que se lo pone, usted anda de que erguido y humilla a los hermanos. Y Dios le dice a usted, Dios te reprende por ese orgullo. Y te dice, te reprende por ese orgullo porque cada vez que tú te pones los zapatos rojos, tú te enalteces. ¿Qué hace? Y Dios te reprende. ¿Qué es lo que Dios te reprende? Es el orgullo tuyo.
no el zapato. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros no podemos atadurar. Más nunca me pongo zapatos rojos. Pues no es el zapato rojo que te tiene así, es tu orgullo que está adentro. ¿Estás entendiendo? Que cada vez que me pongo un zapato rojo, yo me pongo así. Entonces Dios brega con el orgullo tuyo, no el zapato. El zapato no es la culpa que te tiene, no es culpable de que usted se ponga orgulloso. Entonces hay personas que dicen que más nunca me pongo zapatos rojos. ¿Eso fue lo que Dios te está diciendo? No, Dios te está diciendo, deja el orgullo. Que un zapato rojo igual que un zapato verde. Que un zapato negro. ¿Está entendiendo? Gloria a Jesús. Es el orgullo, pero personas que por esa reprensión ellos mismos se ponen atadura. Más nunca pongo zapatos rojos. Porque Dios no nos llamó a esclavitud. Dice, a libertad nos llamó a Cristo. No nos hagamos esclavos de los hombres, dice la Biblia. Amén. Entonces la profecía no puede reemplazar la palabra escrita. Alguien se paró y profetizó, eso no puede tomar autoridad que la Biblia. Amén. Amén. Y eso no puede dar que alguien profetizó, que dijo esto y esto y esto. Si la Biblia no le da la luz verde, eso a mí no me va a mover. Y eso es el error, que a veces le damos más caso a la profecía que a la Biblia. Amén. Además, la profecía no puede tomar el lugar de la palabra escrita. 1 Corintios 13:8. Se nos dice que llegará el tiempo cuando la profecía cesare, pero sabemos que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ve? La profecía va a llegar un momento que va a parar. Pero la palabra de Dios dice permanece para siempre. Eso, mire, se acaba el mundo, llega el nuevo milenio, llega todo eso permanece para siempre. La palabra de Dios dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Eso lo dijo el Señor. Cielo nuevo y tierra nueva, mi palabra sigue permaneciendo. Se acabó el milenio, viene ya la eternidad, la palabra mía sigue permaneciendo. Eso es lo que está diciendo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero si la profecía sí. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos. ¿Alguna pregunta? Porque se está hablando, mira, se está aclarando cosas de la profecía que se está viendo, que se ven al diario y a menudo en muchas iglesias. Amén. Y si usted tenía un concepto antes de la profecía y ahora vio que no era como usted creía, pues entonces cambia su forma de pensar. Amén. Vamos a estar puestos de pie y lo terminamos ya en la otra semana. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner tu palabra por obra, que tú nos ayudes a diferenciar, Padre, lo que es la profecía. Padre, que nos ayude, Señor, a ser mejores siervos, Padre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna pregunta o todo está claro? Iglesia del Dios fiel y verdadero, predicando la sana doctrina en medio de los tiempos.